Me convertí en la antagonista malvada de una historia, del tipo que todo lo hace mal. Si tenía estudios superiores decían que era calculadora, que siempre quería eclipsar a mi hermana menor. Si mantenía a la familia decían que abusaba de mi poder, que por tener algo de dinero me daba ínfulas en casa. Mi hermana y mi sobrino dicen que soy rígida y severa, que ahogo la naturaleza del niño bueno, me rindo, que hagan lo que quieran. Uno, soy la villana de un libro, la protagonista es mi hermana menor, encantadoramente despistada, vivaz y adorable. Después de una noche casual con un magnate de los negocios dio a luz a 2 niños genios. Con su ayuda se volvió independiente y fuerte, y tras superar innumerables dificultades finalmente se reunió con el magnate formando una familia feliz. Y yo, Catherine, soy el obstáculo en su camino hacia ese final feliz. Ácida y mordaz reprimía a su hermana menor en todo momento, maltrataba a sus sobrinos gemelos y cometía toda clase de maldades. Finalmente, bajo el plan del bebé prodigio y el magnate de los negocios, cosechó lo que sembró. Abandonada por todos, saltó al vacío y encontró su fin. Desperté sobresaltada por el trágico final que me deparaba el libro y me dirigí al baño. El agua caliente corría incesantemente sobre mi cuerpo y poco a poco mi mente se liberaba del miedo. Es verdad, de verdad estoy viviendo dentro de un libro. La razón me dice que es imposible, pero cada detalle de la trama del libro coincide con la realidad. Todo me indica que es cierto, que solo soy la antagonista malvada de una novela. Esa Catherine Miller que envidia a su hermana menor, que hace travesuras por todas partes y termina con su reputación destruida. Permanecí en el baño con la mente revuelta durante mucho tiempo. Cuando por fin logré calmarme y salí, escuché el sonido urgente del teléfono. En el teléfono mamá estaba tan ansiosa que apenas podía hablar con claridad. Catherine, ¿por qué tardaste tanto en contestar? Sin esperar mi respuesta comenzó a quejarse sin parar. Dime, ¿cómo es que esa gente rica puede ser tan arrogante e irracional? Leo y Max son solo 2 niños. ¿Cuánto daño pueden hacer al golpear a alguien porque insisten en no dejarlo pasar? Catherine, esa familia ahora está hospitalizada en tu mismo hospital. Ve a hablar con ellos ahora mismo y pídeles que dejen de molestar a Leo y Max. De acuerdo. Por los repetidos lamentos de mi madre rápidamente entendí en qué momento de la historia me encontraba. En el sueño también había sucedido algo así. Los gemelos habían golpeado a un niño pequeño hasta mandarlo al hospital y los padres del afectado no estaban dispuestos a dejarlo pasar. Chloe se escondió en casa con los niños sin atreverse a salir. Fui yo quien corrió de un lado a otro en el hospital poniendo dinero y esfuerzo para calmar la situación. Justo cuando estaba analizando la trama se escuchó una voz masculina suave a mi lado. ¿Acaso le pasó algo a Leo y Max? Volteé la cabeza y vi a Ethan, mi novio de más de 10 años. Al ver la ansiedad y preocupación que no podía ocultar en su rostro, normalmente tan sereno antes, habría pensado que su cariño por mí se extendía a mi familia. Pero ahora, conociendo la trama, entendía perfectamente que esa casa que le quitaba el sueño nunca había sido yo. Así es, mi prometido, el hombre con quien planeaba casarme, estaba enamorado de mi hermana menor. En el libro, Ethan, siendo mi novio desde el primer momento que vio a Chloe, quedó cautivado por su vivacidad y naturalidad, mostrando hacia ella una atención y preocupación extraordinarias. Sin embargo, limitado por su posición, no tuvo más remedio que reprimir todo ese amor en lo más profundo de su corazón, cuidándola y protegiéndola en silencio bajo el papel de futuro cuñado. Más tarde, cuando Chloe quedó embarazada por accidente de gemelos, incluso llegó a confesarle su amor a escondidas de mí, diciendo que estaba dispuesto a cuidar de ella y de los niños en el futuro. Tras ser rechazado por Chloe, continuó saliendo conmigo como si nada hubiera pasado. Ahora, al pensar que Ethan solo seguía conmigo para poder permanecer cerca de Chloe, me dan unas náuseas tan fuertes que casi vomito. Ethan no notó mi comportamiento anormal y al verme callada inmediatamente tomó el teléfono de mis manos y comenzó a hablar con mamá. Colgando el teléfono, Ethan me ordenó rápidamente: Catherine, ve primero al hospital a sondear a esa familia, averigua qué condiciones tienen. Yo iré a tu casa a buscar a Chloe. Debe estar asustada, iré a verla. Dicho esto, sin esperar mi respuesta, salió corriendo de la casa como un vendaval. En el libro esto también se manejó así. Yo me quedé en el hospital ocupándome de los asuntos pendientes, disculpándome con la gente, gastando los pocos ahorros que tenía y acumulando muchas deudas de favor. Y Chloe en casa estaba aterrorizada, abrazando a los 2 niños y llorando desconsoladamente, mientras Ethan, con el corazón destrozado, la consolaba con suaves palabras. Para evitar que los niños quedaran traumatizados, incluso los llevó a ellos y a su madre a un parque temático. Cuando regresé a casa exhausta y solo reprendí un poco a los niños, inmediatamente recibí reproches de toda la familia. Chloe fue la que reaccionó con más vehemencia. Después de abrazar a los niños y consolarlos como si fueran sus tesoros más preciados, me miró con desaprobación en los ojos. Hermana, ellos 2 son mis hijos. Si cometen algún error, yo como su madre los educaré. Por favor, respeta a los 3, no creas que porque pusiste dinero puedes darnos órdenes. Leo y Max son niños muy buenos, les estás haciendo mucho daño actuando así con ellos. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos. Sé que esta vez, hermana, gastó mucho dinero. Fui inútil, no solo hice que mis 2 hijos sufrieran conmigo, sino que también perjudiqué a mis padres y a mi hermana. Abrazó a los 2 niños, uno a cada lado, como una doncella inocente perseguida por fuerzas oscuras y malvadas. El dinero que gastó mi hermana esta vez definitivamente lo devolveré en su totalidad. Me enfurecí tanto que me reí. Devolverlo, ni siquiera tienes trabajo, ¿con qué piensas devolverlo? Debido a su embarazo fuera del matrimonio, Chloe ni siquiera terminó la universidad. Durante todos estos años ella también ha usado la excusa de cuidar a los niños para vivir a costa de la familia, ni hablar de devolver el dinero. Ahora ni siquiera puede mantenerse a sí misma. Sin embargo, Chloe no piensa lo mismo, levantó la cabeza con orgullo y dijo: hermana, no te preocupes, incluso si tengo que mendigar en la calle te devolveré tu dinero. Dicho esto, hizo ademán de irse con los 2 niños. De ahora en adelante todo en esta casa será tuyo, hermana, no voy a disputar nada. Los gemelos, al ver la situación, cada uno abrazó a uno de mis padres. Abuelito, abuelita, no quiero separarme de ustedes. Mamá se sintió conmovida hasta el corazón y me regañó: mírate, solo te pedí que hicieras un pequeño favor y has puesto la casa patas arriba. Papá también me lanzó una mirada furiosa: esta familia no está bajo tu mando.
Ethan también me miró decepcionado. Kathleen, ¿es el dinero tan importante? ¿Por qué no puedes ser más indulgente con una niña? ¿Por qué tienes que ser tan agresiva? Y así en el libro yo puse el dinero y el esfuerzo, pero al final terminé siendo la mala de la historia. Ahora no volveré a cometer la tontería de antes, que otro idiota se haga cargo si quiere. En el hospital seguí trabajando como siempre, incluso como médica me solidaricé con esa familia con unas cuantas palabras, llevando su resentimiento al máximo y de paso multiplicando varias veces el monto de la indemnización. Al terminar mi turno regresé a casa tranquilamente y ante varios rostros ansiosos negué con la cabeza con impotencia. No sirve de nada, esa familia no cede ni con halagos ni con amenazas, insisten en ir a juicio. Chloe se preocupó al instante. ¿Cómo puede ser inútil? ¿Acaso no te has esforzado lo suficiente? Al verme mirarla con una sonrisa irónica, Chloe mostró un gesto de incomodidad. No me refería a eso. Mi madre se apresuró a mediar, pero mis palabras la dejaron paralizada. Mamá, al niño se le rompió la pierna. Las palabras que mi madre no llegó a pronunciar se congelaron en su boca mientras miraba a Chloe con incredulidad. ¿No dijiste que solo eran juegos de niños? Chloe también entró en pánico, defendiéndose sin rumbo. Es imposible, esto es difamación, tiene que ser difamación. Se volvió hacia Ethan en busca de ayuda. Ethan, no lo creo, ayúdame a averiguar esto, debe ser un intento de esa familia por extorsionar dinero. Ethan hizo algunas llamadas de inmediato. Cuando aclaró la situación miró a Chloe con incomodidad. Lo que dijo Catherine es cierto. Chloe quedó devastada, tambaleándose hacia atrás. La sostuve para evitar que fingiera desmayarse. Chloe, fuiste la primera adulta en llegar al lugar. ¿Por qué no llevaste al niño al hospital? Incluso si temías que los padres del niño no lo dejarían pasar, al menos podrías haber llamado al 911. Sabes que debido a tu inacción lo que era una simple pelea de niños se ha convertido en un gran problema. Ante las miradas extrañas de todos, Chloe se apresuró a explicarle. Llamé a mamá, ella dijo que lo manejaría. Mi madre inmediatamente se opuso. En ese momento no dijiste que el niño estaba herido, ¿cómo iba a saber que era tan grave? Chloe iba a decir algo más, pero Leo la detuvo. Leo movió los ojos con astucia y dijo riendo, mamá, no pasa nada, la tía solo te está asustando. Olvidaste que mi hermano y yo somos menores de edad. Los menores de edad no tienen que asumir ninguna responsabilidad legal. Su tono no solo carecía de miedo, sino que incluso transmitía una indiferencia y excitación por pisotear la ley. Los ojos de Chloe brillaron. Rompí su ilusión ingenua. Es cierto que ustedes dos son menores, pero ¿acaso no tienen tutores legales? A ustedes no les pasará nada, pero Chloe no se librará de pagar la indemnización. De lo contrario, me temo que sus registros crediticios quedarán manchados. Chloe se sobresaltó y agitó las manos en señal de negación. No puede ser, el expediente de nuestro bebé no puede tener manchas. Leo es el alumno favorito del decano Peterson y Max va a participar en la competición de programación. No pueden tener manchas en sus registros. En el sueño, Leo y Max eran dos niños prodigio poco comunes. Mi hermano mayor es elocuente y tiene un gran interés por la medicina. Gracias a la presentación de Ethan conoció a nuestro tutor, quien lo aprecia mucho. Mi hermano menor es un prodigio raro en informática. Con apenas unos años de edad ya domina conocimientos informáticos que la mayoría de hackers no logran alcanzar. Al llegar a este punto, Chloe mordió su labio inferior y con voz humillada me preguntó, hermana, ¿podría pedirte prestado algo de dinero? Al verla tan sumisa, los dos niños me miraron con odio. Me encogí de hombros. Chloe, no es que no quiera ayudarte, es que tampoco tengo dinero. Este año mamá dijo que los dos niños tenían que ir al jardín de infancia y yo pagué. El año pasado mamá dijo que los niños necesitaban clases de estimulación temprana y yo pagué. El año anterior mamá dijo que los dos niños eran superdotados y les contrató un tutor y yo pagué. Y ni hablar de que nacieron prematuros en su momento. Los gastos de tu hospitalización y de sus incubadoras los cubrí yo. Chloe, solo soy tu hermana mayor, no un banco, no puedo sacar dinero de la nada. Además, ¿no dijiste tú y mamá que no me pedirían ni un centavo? Mientras enumeraba uno por uno los gastos de todos esos años, la cara de Chloe se tornaba entre verde y roja. Chloe quedó embarazada sin estar casada, según ella fue forzada mientras trabajaba como camarera en un hotel. En ese momento sugerí denunciarlo a la policía, pero Chloe se negó rotundamente. Balbuceó, ese señor solo estaba borracho, no lo hizo a propósito denunciarlo. Sus mejillas se sonrojaron, no afectaría la reputación de ese señor. Me dejó tan furiosa su lógica que no pude evitar reírme con sarcasmo. Chloe, estás mal de la cabeza, en lugar de compadecerte a ti misma simpatizas con un violador. El asunto de denunciar a la policía quedó en nada, así que sugerí que abortara. Chloe acababa de entrar a la universidad, esos dos niños sin padre conocido solo arruinarían su vida. Para mi sorpresa se abrazó el vientre con gesto desconfiado, escondiéndose en los brazos de mamá mientras sollozaba, no, nadie me arrebatará a mis bebés. Son dos vidas, ¿cómo puede ser tan cruel privándoles del derecho a venir a este mundo? Solo me parecía increíble, pero estos niños son producto de una violación, son hijos de un violador. Chloe palideció con lágrimas brillando en sus ojos. De cualquier forma no voy a abortar. Acariciaba suavemente su vientre con un aura de santidad en su rostro. Daré a luz a estos niños aunque tenga que enfrentarme al mundo entero por ello. Mamá lo vio y se le partió el corazón, me dijo, total, nuestra familia si puede mantener a este niño, deja que tu hermana lo tenga. Chloe finalmente dejó de llorar y sonrió. Mamá, sabía que eras la mejor en el futuro, el bebé y yo te cuidaremos bien. Solo me parecía absurdo. Mamá, ¿sabes lo que significa criar a dos niños? Mi madre respondió molesta, tu padre y yo tenemos nuestra pensión, no necesitamos que te preocupes. Y tú ya estás poniendo peros cuando ni siquiera ha llegado el momento en que tu hermana menor necesite de ti. Catalina, ¿cómo puede ser así? Le das tanta importancia al dinero.
Chloe también me aconsejó parpadeando con sus grandes ojos inocentes: hermana, lo más importante en la vida de una persona es ser feliz. Ni todo el dinero del mundo puede comprar los lazos de sangre. Y así Chloe suspendió sus estudios y dio a luz a 2 niños. Y yo, por no tener el corazón de ver a mis padres sufrir por las necesidades básicas de sus hijos, fui vaciando mis ahorros día tras día. Todos estos años, sin que yo lo mencionara, Chloe fingió ignorar que era mi dinero el que usaba, disfrutando sin remordimientos de los mejores recursos para sus 2 bebés. Al oírme sacar esto a colación, Chloe enmudeció tapándose la boca mientras sollozaba suavemente. Papá guardó silencio por un largo rato antes de decirme con dificultad: Kathleen, sé que has sacrificado mucho por esta familia durante todos estos años. Pero somos una familia unida por la sangre, no puedes lavarte las manos en este asunto. Ethan también me tomó de la mano y dijo con tono solemne: Catherine, recuerdo que aún tienes algunos ahorros, sácalos todos primero, superemos este obstáculo inmediato. Su propuesta no me sorprendió en lo más mínimo. Desde antes de venir ya sabía que no podría conservar ese dinero. ¿Pero realmente creen que con solo mi contribución económica se resolverá este problema? ¿Acaso subestimas mi capacidad de combate de hoy? Les propuse sinceramente: ¿no debería Chloe llevar primero a los niños al hospital para disculparse y tratar de obtener su perdón? Al escuchar esto, un destello de resentimiento y malevolencia brilló en los ojos de Chloe, quien miró a Ethan como pidiendo ayuda. Ethan, conmovido por su mirada suplicante, exclamó: eso no puede ser, esa familia está furiosa ahora mismo. ¿Qué pasa si lastiman a Chloe? Al escuchar sus palabras y ver la expresión de naturalidad en los rostros de mis padres, de repente me eché a reír. Así que también sabían que aparecer en este momento les traería reproches y regaños. Si Chloe no puede soportarlo, ¿acaso yo merezco aguantarlo? Ocultando el frío en mis ojos, les dije con calma: entonces primero junten el dinero para compensar y luego hablamos. El dinero que tengo tampoco es mucho, está muy lejos de la cantidad de compensación que piden, que dicen que debemos hacer. Al escuchar la cifra de compensación que mencioné, todos en la habitación guardaron silencio. Papá en particular empezó a maldecir a gritos. Jadeando de furia, le ordenó a Chloe: ve de inmediato al hospital a disculparte y trata de reducir la cantidad de compensación. Chloe, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó con voz desgarradora: papá, el dinero es más importante que mi dignidad y la del bebé. Yo también estaba allí con palabras sinceras aconsejando a papá: es cierto, papá, que puede ser más importante que la salud mental de los hijos. Si no hay otra opción, vendamos la casa. Después de todo, comparado con el futuro de 2 niños, ¿qué importancia tiene esta casa? Luego giré mi mirada hacia Ethan. Así como él conocía mis ahorros al dedillo, yo también sabía exactamente cuánto dinero tenía él. Ethan, tus padres no te habían preparado un buen dinero para comprar una casa. Trae todo eso, no vayas a retrasar el futuro de estos 2 niños. Al ver que papá y Ethan todavía vacilaban, avivé el fuego sacando directamente la tarjeta bancaria de mi bolso. Este es todo el dinero que tengo a mano, lo he sacado todo. Prefiero que los adultos pasemos apuros a que el niño sufra. Mientras observaba a mi padre en silencio y a Ethan tan avergonzado que no sabía dónde poner las manos, sentí una oleada de satisfacción. ¿Qué mérito hay en ser generoso con lo ajeno? Solo gastando su propio dinero de verdad pueden demostrar su amor por el niño. Pero probablemente no podían comprender mi buena intención. Todos con caras solemnes, vacilando sin decidirse. Chloe los miró incrédula con los ojos llenos de lágrimas. Gritó papá. Luego miró a Ethan. Los gemelos, al ver que su madre lloraba desconsolada sin obtener ni siquiera un asentimiento de ellos, inmediatamente se encolerizaron. Después de todos, incluso yo, su tía, que siempre ha sido la más estricta con ellos, estaba dispuesta a dar todo por ellos. ¿Cómo era posible que su abuelo y el tío Ethan, que siempre los habían consentido, fallaran justo ahora? Ellos también sabían que no se puede luchar contra lo inevitable, así que no se atrevieron a hacer escándalo, solo miraban con resentimiento a mi padre y a Ethan. Bajo mi instigación y la ofensiva de lágrimas de Chloe, mis padres y Ethan no tuvieron más remedio que ceder. Mis padres vendieron la casa con gran pesar. Pasaban los días con el ceño fruncido, suspirando profundamente sin mostrar ni una pizca de simpatía hacia su hija menor y su nieto, quienes los habían llevado a esa situación. Y ni hablar de Ethan, que para conseguir el dinero soportó los reproches y las miradas despectivas de sus padres, quedando tan mustio como una berenjena marchita por la helada. También escuché a Ethan llamar en secreto a sus padres para convencerlos. Leo y Max son niños muy talentosos. Si no aprovechamos esta oportunidad para ayudarles en su momento de necesidad, será demasiado tarde para construir una relación más adelante. Leo es el estudiante favorito del decano Peterson. Si me quedo de brazos cruzados ahora, ¿qué pensará el decano de mí? No se preocupen, con el talento que tienen ambos, este dinero pronto volverá íntegramente a mis manos. Levanto una ceja y sin alertarlo cerré la puerta en silencio. Ethan creía que esas palabras solo eran un recurso para calmar a sus padres, pero si se hubiera mirado al espejo habría visto la determinación y el resentimiento en sus ojos. Su admiración por Chloe era genuina, al igual que su aprecio por el talento de los 2 niños, pero cuanto de esto estaba mezclado con otros sentimientos, quizás ni él mismo lo sabía. ¿Cómo podía permitir que tanto dinero y esfuerzo se fueran por el desagüe tan fácilmente? El dinero llegó y el asunto se resolvió rápidamente. Los gemelos también se dieron cuenta de que habían metido la pata, así que últimamente se portaban como ángeles en casa, tratando de compensar su error con una actitud ejemplar. Al verlos así, el enojo de nuestros padres disminuyó considerablemente, aunque seguían suspirando melancólicamente por la casa donde habían vivido toda su vida. Los gemelos, al notar su tristeza, no pudieron evitar sentirse apenados. Chloe, con el corazón apretado, habló con Ethan para proponerle salir con los niños y distraerlos un poco. Ethan naturalmente aceptó de inmediato. Antes de salir, Chloe me explicó tímidamente: hermana, no te enfades, solo te pido prestado a Ethan por hoy. Mirando a Ethan, cuya mirada no era nada amigable, sonreí con indiferencia: diviértete mucho, no solo por un día, incluso prestártelo de por vida tampoco sería problema. La sonrisa de Chloe se congeló por un instante, me miró con recelo y al ver que hablaba en serio no pudo evitar sentirse desconcertada. Ethan también forcejeó una sonrisa y dijo con esfuerzo: no bromees.
Me advirtió con tono de reproche Catherine, solo los estoy acompañando a dar un paseo para despejarse, no seas irrazonable. Me sentí terriblemente injusticiada. ¿Acaso había alguien más sincero que yo en este momento? ¿Cómo podía tildarme de irrazonable? No tenía ganas de lidiar con ellos, así que les hice un gesto despectivo con la mano. Por la noche, después de cenar en casa, estaba lavando los platos cuando mi madre se acercó. Traía un trapo en la mano y charló distraídamente conmigo durante un buen rato hasta que finalmente, con cierta vacilación, me dijo: Catalina, ¿cómo va la relación entre tú y Ethan ahora? Reflexioné sobre lo que quería decir, pero mantuve la compostura en mi rostro. Muy bien, ¿por qué lo preguntas? Mi madre vaciló un buen rato antes de decidirse finalmente a soltarlo. Catalina, los sentimientos no se pueden forzar. Llevas tanto tiempo con Ethan y aún no te has casado. Seguro que hay algún problema. Ustedes son jóvenes. En lugar de perder el tiempo con alguien a quien no aman, es mejor cortar por lo sano y terminar directamente. Aunque sabía que mi madre tenía preferencia, sus palabras aún me tomaron por sorpresa. Dejé el tazón que sostenía con expresión inexpresiva. Entonces, ¿con quién cree que Ethan sería adecuado? Mi madre sonrió con incomodidad. ¿Cómo voy a saber eso? Solo estaba charlando contigo. Parpadeé con los ojos irritados, esforzándome por no dejar caer las lágrimas. Mientras otras madres e hijas hablan de presiones matrimoniales, deberían ver lo liberal que es mi madre. Mamá, furiosa por la vergüenza, arrojó el trapo que tenía en la mano. Si no quieres, no hace falta que respondas con tanto sarcasmo. Siempre has sido así, tan rara que das asco. En ese momento, desde afuera llegó la risa cristalina de Chloe. El rostro de mamá se relajó, me lanzó una mirada fulminante y advirtió delante de la niña: no digas tonterías. Dicho esto, se apresuró a recibir a su amada hija menor. A través de la ventana de vidrio observé la expresión amorosa en el rostro de mamá y la mirada tierna y adoradora de Ethan, sintiendo un nudo en el pecho. Desde pequeña ha sido así. Todo lo que yo tengo al final termina en manos de Chloe. De niña era el amor de nuestros padres, luego fueron ropa nueva y mochilas, y ahora es el novio. Ni siquiera tenía que hacer nada, con solo quedarse allí tímidamente podía hacerme fracasar por completo. Ahora que lo pienso, solo se aprovechaba de que me importaba. Mamá recibió a los invitados en la casa con una sonrisa que no podía ocultar. Me lanzó una mirada y gritó a propósito con la voz más fuerte: viejo Miller, sal rápido. Seguro que no te imaginas lo que hicieron Leo y Max. Ahí ya sabía que esos dos tenían suerte. En cuanto salieron, se encontraron con un benefactor. El entusiasmo de mamá era evidente, pero yo no entendía. Había pasado algo bueno. Ethan vino a explicarme. Nos encontramos con el decano Peterson en la calle. Como ya sabes, al director le cae muy bien Leo, piensa que es inteligente y vivaz. Sabiendo que Leo y Max están siendo acosados por sus compañeros y están tristes, el director los ha invitado a su casa. Ya sabes, los hijos y nietos del director están en el extranjero y ahora los ancianos se sienten solos. Acosados por sus compañeros. ¿Cómo se atreven a decir semejante mentira? Además, aunque el hijo del director está en el extranjero, ¿cómo podría sentirse solo? Con solo unos cuantos proyectos de investigación ya tiene más que suficiente para mantenerse ocupado. Quizás mi expresión de burla era demasiado evidente porque Ethan apartó la mirada con culpabilidad sin atreverse a mirarme a los ojos. De repente Chloe intervino: si mi hermana no está contenta, entonces no dejaré que vayan. Ethan se alarmó: ¿cómo que no van? ¿No te das cuenta de lo increíble que es esta oportunidad? Pero Chloe balbuceó: si esto va a hacer que mi hermana mayor se enoje, prefiero no tener esta oportunidad. Mi padre, que había estado escuchando en silencio, se impacientó y me lanzó una mirada furiosa: siempre con esa cara larga, no puede soportar ver ni un poco de bien en tu hermana menor. Él tomó la decisión final: que Leo y Max vayan. Primero para alegrar un poco al decano Peterson y segundo para que ellos dos se relajen un poco. Últimamente los dos niños han sufrido bastante. Ethan también frunció el ceño y me dijo con cara sombría: Kathleen, no seas caprichosa, no es momento para tonterías. Mirando a estas personas que hablaban solas, no pude evitar reírme. ¿Acaso había dicho algo desde el principio hasta el final? ¿No eran ellos mismos los que con la conciencia culpable seguían hablando solos? ¿Acaso creen que con etiquetarme como malvada y mezquina pueden limpiar el comportamiento reprochable de los gemelos? La verdad es que si lo creen, quizás para demostrarme rápidamente cuán populares son los gemelos, o tal vez por temor a que yo causara problemas. Chloe les concedió un permiso y los llevó directamente a vivir a casa del decano Peterson. Incluso Ethan dejó a un lado su trabajo para acompañar a la madre y a los dos niños, entrando y saliendo con tanta familiaridad que parecían una familia de 4. Ese día, mientras hacía mi ronda en el hospital, escuché un alboroto proveniente del exterior. Al salir vi a varios altos cargos del hospital apiñados frente al ascensor con rostros tensos y graves. Me invadió la inquietud y detuve a un colega cercano para indagar con detalle. El compañero me susurró en secreto: hubo un incidente en la planta VIP, un anciano recién hospitalizado ha fallecido. Me asaltó la duda: ¿acaso no es normal que haya fallecimientos en un hospital? Incluso siendo un paciente VIP merecía tanta conmoción. El compañero de trabajo negó con la cabeza: si fuera por la enfermedad nadie podría decir nada, pero se dice que esa persona fue por un corte de energía en el equipo. Aspiré bruscamente el aire. Todo el hospital tenía energía de respaldo. En teoría, incluso si hubiera un apagón en toda la ciudad no afectaría el funcionamiento del hospital. Además, afuera estaba todo tranquilo, solo los equipos del piso VIP se quedaron sin energía. Definitivamente fue un error médico. No solo eso, me susurró misteriosamente el compañero: ¿sabes quién fue el afectado esta vez? Es el magnate comercial de nuestra ciudad, Harrison Vance. Esta vez realmente me asusté. Lo que me asustó no fue el hecho de que Harrison Vance fuera el hombre más rico de la ciudad, sino su relación con el grupo de protagonistas. Él es el abuelo del protagonista masculino, Julian Vance, y el bisabuelo de los gemelos. En la obra original, Harrison Vance vivió hasta el final, aunque en sus últimos años se retiró de la vida pública debido a problemas de salud. Siempre fue el pilar fundamental de la familia Vance. En el libro, cada vez que la familia Vance enfrentó crisis que amenazaban su existencia, fue Harrison Vance quien intervino para resolverlas.
No solo eso, después de que se revelara la relación entre Chloe y Julian, fue él quien superó las objeciones y reconoció a Chloe como su nieta política, permitiendo que Leo y Max fueran reconocidos como parte de la familia. Podría decirse que fue el mayor contribuyente al feliz y próspero final de los protagonistas. Y ahora este poder tras el trono ha muerto así justo cuando no lograba entenderlo. La verdad pronto salió a la luz. No fue un accidente, Harrison Vance murió asesinado. El mismo día que Harrison Vance fue hospitalizado, alguien pirateó la sala de sistemas eléctricos del hospital y cortó la energía de esa habitación. Aunque el hospital restableció rápidamente el suministro eléctrico para un anciano que dependía de un sistema de soporte vital, esos escasos minutos sin electricidad fueron suficientes para resultar fatales. Con el pilar familiar muerto en circunstancias sospechosas, la familia Vance no iba a quedarse de brazos cruzados con una sola orden, estaban decididos a llegar al fondo del asunto. Al escuchar esto algo se agitó dentro de mí. Agarré a mi colega y pregunté: el señor Vance estaba en la habitación 766, ¿verdad? Al recibir una respuesta afirmativa contuve el aliento. Creo que ya sé quién es el asesino. La habitación 766 era donde se alojaba el niño que los gemelos acosaban. No sabían que el niño ya había sido dado de alta y por venganza cortaron deliberadamente la electricidad de esa habitación. Al pensar en la furia palpable de la familia Vance suspiré internamente. Los gemelos están acabados, Chloe está acabada, Julian también está acabado. Su hijo mató a su abuelo. Si los demás de la familia Vance se enteran de esto, aunque no muera, le costará caro. No digamos ya ser el cabeza de familia Vance, sino que incluso podría perder el derecho a llevar ese apellido. Ante un poder absoluto, todas las conspiraciones y artimañas son tigres de papel. La familia Vance llamó a la policía y los agentes pronto esclarecieron todos los detalles del caso. Cuando fui convocado a la oficina del director, lo primero que vi fue a Ethan con el rostro pálido como la tierra. Temblaba como un colador, incapaz de articular palabra. El director Peterson al menos mantenía una apariencia de calma mientras le explicaba a la familia Vance: señor Vance, no habrá algún malentendido en esto. Leo y Max son solo dos niños, ¿cómo podrían tener semejante habilidad? El señor Fans no dijo nada, con una oscuridad que casi se desbordaba de todo su cuerpo. Su tío segundo, el señor Fans, que estaba a su lado, soltó una risa fría. No nos atrevemos a subestimar a un niño así. En ese momento se escucharon golpes en la puerta nuevamente. Bajo las miradas de todos, Chloe fue llevada adentro por la policía acompañada de los gemelos. Los gemelos, sin saber que habían cometido un gran error, estaban furiosos por ser tratados de esa manera. Leo incluso le hizo un berrinche al decano Peterson: abuelito decano, todos son tan malos conmigo, no te respetan en absoluto, podrías expulsarlos más tarde, por favor. El decano Peterson se secó el sudor de la frente y forcejeó una sonrisa. Chloe ignoró estos juegos de miradas. Desde que entró en la habitación no había dejado de mirar con obsesión a Julian, quien estaba detrás del señor Vance. Tras un largo silencio finalmente soltó una risa resignada y amarga: has venido a quitarme al niño. Los crié hasta los 6 años y tú solo con un espermatozoide quieres arrebatármelos. Julian, ¿no te parece un poco cruel? Los presentes en la habitación se miraron entre sí con un signo de interrogación apareciendo lentamente en sus frentes. El tío Fan, con los ojos brillantes de intriga, se inclinó hacia adelante y preguntó ansiosamente: ¿qué dices? Estos dos niños son de Julian. La noticia llegó demasiado repentina, dejando momentáneamente aturdidos a todos los miembros de la familia Fan. El señor Vance reaccionó y en un arranque de furia gritó: ¡qué disparate! Agarró a Chloe por el cuello de la camisa con una mirada llena de ferocidad: ¿quién te envió? Primero dañas a mi padre y ahora a mi hijo, ¿qué propósito tienes? Chloe quedó desconcertada por sus palabras. Cuando finalmente comprendió lo que el señor Vance quería decir, entró en pánico y se apresuró a defenderse. Yo no entiendo a qué te refieres, nadie me ha enviado. Si no quieren reconocer a estos dos niños pueden decirlo claramente, no es necesario lanzar calumnias contra mí. Miró con tristeza a Julián mientras lágrimas como perlas cristalinas rodaban por sus mejillas. Solo quería vivir en paz con mis dos hijos, nunca pensé en arruinar tu vida. ¿Podrías dejar de verme como una bestia feroz y evitar usar métodos tan maliciosos para difamarme? Julián, que había fruncido el ceño desde que ella entró, pareció quemarse con sus lágrimas. Extendió la mano como para atrapar esas lágrimas. Eres la chica de aquella noche. Entre la confusión y el asombro preguntó: ¿quieres decir que estos dos niños son míos? Al ver que Julian la reconocía, Chloe detuvo sus lágrimas y dijo con frialdad: no, los niños no son tuyos. Estos son los dos tesoros que conseguí a costa de mi vida, no tienen ninguna relación contigo. Ella se secó las lágrimas desordenadamente con la manga y con terquedad y orgullo abrazó a los dos niños mientras se acercaba a Ethan. Ethan, una vez dijiste que estarías encantado de ser el padre de los bebés con solo un asentimiento mío. Esa promesa sigue en pie. Ethan no se atrevía a mirarme, mucho menos a responder a esa pregunta, quedándose completamente paralizado. Chloe tenía el rostro helado. ¿Tienes miedo? Te echas atrás porque la familia Vance es poderosa. Julian estaba a punto de hablar cuando el señor Vance lo derribó de una patada. Cállate. El señor Vance podía controlar a su hijo pero no a su hermano. El tío Vance detuvo al señor Vance y dijo con una sonrisa falsa: hermano, esto no es algo que podamos manejar solos, mejor llamemos al resto de la familia. Terminó de hablar y directamente llamó por telético para empezar a convocar gente. Mientras observaba este espectáculo desde un costado, miraba al señor Vance, que estaba tan furioso que se le nublaba la vista, y a Julián, ocupado en confesarse mutuamente sus sentimientos con Chloe. En mi interior no podía evitar sentir que el señor Vance no merecía esto. ¿Acaso cuando dieron a luz tiraron al bebé y criaron la placenta? Incluso con solo unas pocas palabras podía ver que el segundo tío Vance venía con malas intenciones, envuelto en una lucha encubierta con el señor Vance. Julián, en cambio, no solo no ayudaba a su padre, sino que además se apresuraba a entregar pruebas al rival. ¿Acaso cree que la posición de heredero de su padre es demasiado segura? Sin embargo, apenas Harrison Vance había fallecido, con su cuerpo aún caliente, cuando los dos hermanos comenzaron a disputarse entre sí. Parece que la familia Vance está llegando a su fin. Ni hablar de crecer y fortalecerse como en el libro, incluso mantener el statu quo será difícil.
Mientras los adultos en la habitación tenían sus propias intrigas, los gemelos desconocían todas estas complicaciones. Leo, parpadeando con sus grandes ojos claros, le preguntó a Chloe: mamá, este señor es mi papá. Acababa de maravillarme con los conflictos entre hermanos en las familias adineradas cuando de inmediato agucé el oído. ¿Acaso después del drama empresarial me esperaba un melodrama amoroso lleno de clichés? Efectivamente, Chloe, con sus labios rojos, comenzó tímidamente a relatar una historia de amor pasada. Resulta que Chloe y Julian fueron compañeros de universidad, aunque en ese entonces Julian era el príncipe heredero de una familia adinerada, mientras que Chloe solo era una cenicienta anónima. La cenicienta admiraba en silencio al príncipe sin atreverse jamás a revelar sus anhelos imposibles. Para estar más cerca de su amado, Cenicienta comenzó a trabajar como mesera en el hotel de la familia del príncipe solo para poder verlo más. Ella pensó que su conexión con el príncipe sería solo un amor no correspondido que terminaría en nada, pero el cielo se compadeció y llevó al príncipe a su lado. Ese día entró por error a la suite presidencial donde el príncipe vivía habitualmente y él la confundió con una de esas mujeres de dudosa reputación. Tras resistirse en vano, terminaron teniendo una relación que no se puede mencionar. Cenicienta estaba feliz y asustada al mismo tiempo. Originalmente pensó en guardar este secreto en lo más profundo de su corazón, pero nunca imaginó que solo esa noche de pasión resultaría en un embarazo. Cenicienta intentó hablar con el príncipe para aclarar las cosas, pero fue humillada cruelmente por la noble novia que lo acompañaba. Con el corazón destrozado, decidió alejarse del príncipe que le había causado tanto dolor dar a luz al bebé sola y lamer sus heridas en soledad. Al final de su relato, Chloe abrazó a su hijo entre lágrimas incontenibles y los gemelos también lloraban desconsoladamente hasta que comenzaron a golpear a Julián con puños y patadas, malvado por lastimar a mamá. Julian soportó en silencio la ira de los dos niños y los abrazó a los tres. Fue mi culpa, fui un idiota, maltraté a tu mamá. Cariño, dame otra oportunidad, vamos a proteger a mamá juntos. Tu mamá es una tontita bondadosa, seamos sus caballeros y protejámosla juntos, de acuerdo. Me dio de entera. El amor entre un acosador y un violador es realmente peculiar. La familia Fans llegó rápidamente al completo y después de escuchar los detalles del incidente, la señora Fans furiosa se acercó y le dio una bofetada a Chloe. Dime quién te ordenó que tendieras una trampa a mi hijo. La mejilla de Chloe se enrojeció e hinchó. Al instante se cubrió la cara y dijo: señora Fans, por favor no insulte mi dignidad. Puaj. La señora Fans escupió una flema espesa en el rostro de Chloe. Tu dignidad consiste en aprovecharte de estos dos mocosos para chantajear a mi hijo. Aunque no vivían en la opulencia, los gemelos habían sido criados con mucho mimo y nunca habían sufrido tal humillación. Con una mirada llena de furia, Leo se abalanzó sobre la señora Fans derribándola al suelo y comenzó a sacudirla mientras la estrangulaba. Al ver que la señora Vance era estrangulada hasta poner los ojos en blanco, Julian se apresuró a intervenir para separarlas. Protegiendo a los gemelos detrás de él, se dirigió con sinceridad a la señora Vance que jadeaba en el suelo. Mamá, ellos son tus nietos de sangre. La tía Vance se tapó la boca para contener una risita. Exactamente, cuñada, estos son tus nietos de verdad. Nietos, mis polainas, estalló el señor Vance mientras ayudaba a su esposa a levantarse y miraba fijamente a Julian. Julian, piénsalo bien, incluso sabiendo que estos niños mataron a tu abuelo, aún insistes en reconocerlos como tuyos. Chloe, que no tenía idea de lo que estaba pasando, se sintió desconcertada y observó con inquietud la expresión del señor Vance. No habrá algún malentendido, Leo y Max son unos niños muy buenos. Al ver que el señor Vance la ignoraba, Chloe dirigió su mirada hacia Ethan, que estaba a lo lejos. Ethan, di algo, tú conoces a estos niños, ¿cómo podrían hacer algo así? Ethan, que apenas podía salvarse a sí mismo, apartó la vista con incomodidad. Había recibido demasiados golpes ese día. Primero los gemelos, a quienes siempre había considerado como una promesa, habían cometido un grave error que incluso podría perjudicar su propio futuro. Y luego la diosa que siempre había considerado pura e inmaculada resultó ser una enamorada secreta que había estado amando en silencio a otro hombre. Ahora solo pensaba en cómo salir de esa situación, ya no tenía tiempo para cuidar el frágil corazón de Chloe. Al final fui yo, su buena y bondadosa hermana mayor, quien no pudo soportarlo más y se acercó para contarle toda la verdad. Chloe gritó con angustia: no puede ser. Se arrojó a los brazos de Julián. Imposible, los pequeños son de buen corazón, ¿cómo podrían hacer algo así? Julián se apresuró a consolarla. Lo sé. Alzó la vista y miró suplicante a los presentes. Los niños solo estaban haciendo una travesura con sus compañeros y por un desafortunado error lastimaron al abuelo. Son tan pequeños todavía, no podrían darles otra oportunidad. Los muertos ya han muerto, no es más importante cuidar de los vivos. Si el abuelo siguiera aquí, seguro que tampoco querría lastimar a su propia sangre. Si tu abuelo siguiera vivo, lo primero que haría sería estrangular a un descendiente tan desagradecido como tú. Maldije mentalmente tan pronto como Julian pronunció esas palabras. Aparte de Chloe en sus brazos, que lo miraba con admiración y devoción, todos los demás presentes mostraron expresiones bastante peculiares. Hasta el taimado tío Fan y la cruel tía Fan permanecieron en silencio, mirando solo con lástima al señor y la señora Fan. El cuerpo del señor Fan se tambaleó, cerró los ojos con fuerza esforzándose por estabilizarse y solo después de un largo rato abrió la boca. Desgracia familiar haber engendrado a este hijo indigno. A partir de hoy renuncio voluntariamente a mi puesto como miembro de la junta directiva de la empresa. En cuanto al resto, háganlo como mejor les parezca. Dicho esto, no volvió a mirar a Julián ni una vez más y apoyando a su esposa se marchó directamente. La señora Vance aún quería hablar, pero el señor Vance le espetó con ferocidad: es que no te importas ni por ti misma ni tampoco por los demás hijos. Y con un corazón tan frío como ese todavía esperas algo de ellos. La señora Fans recordó a Harrison Fans, que había desaparecido sin dejar rastro, y a sí misma, que casi fue estrangulada hasta la muerte. Finalmente su corazón se marchitó como cenizas mientras seguía al señor Fans hacia afuera. En cuanto se fueron, el tío segundo de Fan dejó de tener consideración alguna hacia Julián. Con una risa fría dijo: Julián, ya he llamado a la policía, ahora solo esperaremos el justo veredicto de las autoridades. En adelante tú y estos dos niños no tendrán ninguna relación con la familia Fan.
Si vuelvo a enterarme de que usan el nombre de la familia Fan para estafar por ahí, no se quejen de que este tío no sea compasivo con ustedes. Dicho esto, el tío de Fans y su familia se marcharon con la cabeza en alto, dejando atrás a Julián y los demás que parecían perros apaleados. Julián aún no podía entenderlo, cómo había sido expulsado de casa en un abrir y cerrar de ojos. Al verlo aturdido, Chloe tomó la cabeza de Julián entre sus manos. Julián, me tienes a mí y al bebé. Mientras estemos juntos como familia, ¿qué dificultad no podremos superar? La familia se consolaba y animaba mutuamente allí, pero en nuestro lado no había un ambiente tan agradable. El decano Peterson, agotado física y mentalmente, apartó bruscamente a Ethan, que intentaba ayudarlo, y suspiró profundamente. Me has matado. Iván estaba aterrorizado. ¿No era esto algo que ya había quedado atrás? El director Peterson miró a Ethan como si fuera un idiota. Él dijo que el asunto de la familia Vance había terminado. ¿Acaso nosotros nos apellidamos Vance? Al final murmuró en voz baja. Además, con el odio por el asesinato de su padre y el temor de criar tigres que luego lo devoren, ¿cómo podría el tío Fancy permitir que esos dos niños crezcan? Efectivamente, las palabras del decano Peterson se cumplieron, aunque por ser menores de edad la policía aún no había hecho público el veredicto sobre los gemelos. Sus acciones ya se habían difundido por todas partes. Bajo la presión de los padres, el jardín de infancia donde estaban los gemelos decidió expulsarlos. Chloe no estaba dispuesta a aceptarlo. Este jardín infantil era el más prestigioso de la localidad. Si se retiraban de aquí, quién sabía dónde podrían encontrar otra escuela igual para los gemelos. En el jardín de infantes agotó todos sus recursos, alternando entre la persuasión y la presión hasta el punto de sacar a relucir a Julián, pero aún así no logró cambiar la decisión de la institución. La desgracia nunca viene sola. Justo cuando Chloe salía de la escuela con los dos niños, sufrieron un accidente automovilístico. En el momento en que el automóvil se acercaba, Chloe empujó a los gemelos sin pensarlo, quedando ella ilesa, mientras que los gemelos sufrieron fracturas en brazos y piernas al ser atropellados. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Tanto el talento médico de Leo como las habilidades informáticas de Max dependían por completo de sus manos. Parecía que esos dos chicos estaban acabados. Después de que al niño se le rompiera la mano, Chloe lloraba todos los días gritando que los Van tenían algo que ver, pero sin pruebas, maldiciendo sin parar en casa. Julián también estaba harto de esa vida. En su opinión, había abandonado su posición y riqueza para experimentar el amor y la belleza de la familia, no para este desastre. No podía enfrentarse a dos niños con las manos discapacitadas, ni a Chloe quejándose y maldiciendo como una esposa amargada, así que una noche los abandonó. Chloe regresó con sus dos hijos a casa de sus padres, pero esta vez no recibiría el apoyo incondicional de sus padres. Pobres padres ya mayores sin casa y teniendo que mantener a una hija menor inútil y a dos nietos discapacitados. Se quejaban del cielo y de la tierra y al menor desacuerdo armaban escándalos en casa. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Solo soy una pobre desgraciada que tuvo que marcharse lejos por culpa de su hermana. Me inscribí en el equipo médico de ayuda internacional del hospital y me fui directamente a África como Médicos Sin Fronteras. Dicen que albergaba esperanzas y no cortó por lo sano a tiempo. Junto con el director Peterson, quien en su momento protegió a los gemelos, lo pasaron mal. Los familiares de Vance los investigaron a fondo. No solo perdieron sus trabajos, sino que también quedaron manchados con la deshonra y no podrán ejercer ninguna profesión relacionada con la medicina por el resto de sus vidas. Antes de salir del país, viendo a mi familia con los ancianos y los discapacitados, les di una idea. Ve a buscar a Ethan. No dijo que estaba dispuesto a ser el padre del bebé. Déjalo cumplir su deseo. Aunque Ethan perdió su trabajo en el hospital por culpa de esto, al menos es un hombre joven y fuerte, seguro que puede hacerse cargo de alimentar a toda esta familia, ¿verdad? Mi madre, al borde del llanto, murmuró: si hubiéramos escuchado tus consejos desde el principio, nunca deberíamos haber dado a luz a esos dos demonios. Sonreí, tomé mi equipaje y salí de casa. Al ver a mi madre apoyada en el marco de la puerta mirándome con nostalgia, no sentí ni una pizca de emoción en mi corazón. En ese libro los gemelos regresan a sus raíces. Chloe encuentra el amor y Ethan protege en silencio. Los padres disfrutan de su vejez. ¿Quién se acordará de mí? Mamá, te acordarás de la hija mayor a la que empujaron a saltar al vacío. En el momento de subir al avión contemplé desde lejos la tierra natal bajo mis pies y me puse las gafas de sol en silencio. Adiós mamá, no, mejor dicho, nunca más mamá. Ya que son una familia, no deberían permanecer unidos tanto en la prosperidad como en la adversidad. En los días que me quedan rezaré por ustedes, por la reunión de su familia, por su salud y larga vida, para que nunca se separen. Fin del texto.